Shalom, la paz. A algunos les extraña que iniciemos nuestra meditación de la palabra diciendo Shalom. Incluso algunos dicen, pero si eso es judío, porque Shalom es una palabra hebrea. Y entre los hebreos, entre los judíos, se saludan diciendo Shalom. Pero ¿sabes un detalle curioso? Es que nuestro Señor Jesús fue, es y murió judío. Y cuando se encontraba con sus discípulos, no les decía, hola, buenos días, ¿cómo están? No, les decía, Shalom. O sea, la paz esté con ustedes. Y por eso iniciamos nuestra reflexión siempre diciendo, Shalom, repitiendo las palabras que nuestro Señor Jesús, que como buen judío dirigía a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus hermanos en la fe. Por eso, con este Shalom, con esta paz que el Señor nos da y que nos hace presente su amor, vamos a escuchar su palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se va convirtiendo en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les explicaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el corazón del mensaje de Jesús es el reino de Dios. Jesús inaugura y quiere que en ti germine el reino de Dios. Es decir, que quien reine en tu corazón no sea la ira. Que quien reine en tu corazón no sea la tristeza. Que quien reine en tu corazón no sea la soberbia y la prepotencia. Que quien reine en tu corazón no sea esa pereza que no te deja estudiar ni trabajar. Dios quiere reinar en tu vida. Y por eso te trae buenas noticias. El reino de Dios viene con él. Quien recibe a Jesucristo en su vida y deja que Jesús vaya actuando, el reino de Dios se va haciendo una realidad en él. Y este reino llega a través de la escucha de la palabra, como en este momento. Pero también llega cuando permites que Jesús entre en tu vida a través de los sacramentos. De modo especial, la confesión y la Eucaristía. Y pareciera que no tiene gran fuerza ni gran cosa escuchar la palabra de Dios y frecuentar los sacramentos. Pero dice Jesús que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra.
tú eres la tierra. La semilla es su palabra y los sacramentos que te traen el reino de Dios. Y con que tú los estés escuchando con atención y con fe, con que tú te acerques a los sacramentos y permitas que Jesús entre en tu vida y te vaya configurando según el reino, sin que te des cuenta, poco a poco irá germinando en ti el reino de Dios. Poco a poco empezarán a salir en ti actitudes, comportamientos, conductas que hacen presente a Dios en medio de los hombres, sin que te des cuenta cómo. Aparentemente tú seguirás igual, pero la palabra y los sacramentos van realizando una acción dentro de ti, en tu cuerpo y en tu alma. Y dice que primero salen los tallos. Cositas pequeñas irán saliendo, como que te empiezas a enojar un poquito menos, como que tienes un poquito más de fuerza para resistir en tus propias luchas y tentaciones. Después de ese tallito irá creciendo hasta que se hace un gran arbusto, donde tu vida tiene una sabiduría, donde en tu interior hay una voluntad férrea que te conduce a tomar las mejores decisiones y optar por lo mejor. Y dice que llega a ser un árbol tan grande que llega el momento en que hay frutos maduros. Hay granos maduros para alimentar a los demás. Actitudes de amor y de generosidad. Porque cuando no hay estos frutos, la gente solo piensa en sí mismo, en enriquecerse, en estar cómodo, en que me sirvan y me atiendan los demás. Y en cambio, aquel en quien ha germinado el reino, le brotan actitudes de misericordia, le brotan palabras de sabiduría para poder ayudar a los demás y levantarlos. Pero tienes que ser paciente. El reino de Dios no es una cuestión de sentimiento y emoción, y ahorita recibí a Jesús en mi corazón y ya se transformó todo. Pues no. El reino de Dios es lento, es despacio. Hay que tener paciencia porque los tiempos y los ritmos no los pone el hombre, los pone Dios. Y tiene que ir purificando paulatinamente tu vida de todas esas hierbas, envidias, chismes, resentimientos, actitudes negativas que se han metido en tu corazón. Pero cuando llegue el reino de Dios, Dios va limpiando, Dios va purificando, Dios va haciendo una persona diferente de ti, algo digno de Dios que hace presente el reino. También dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Porque hay veces es difícil entender qué es el reino, porque el reino más que dar una definición es una experiencia de Dios, que Dios toma tu vida y dice, la compara con una semilla de mostaza, algo muy pequeñito, dice, de las semillas más pequeñas que existen. Pareciera que ir a misa no es muy poca cosa para ti. A veces pareciera que ir a una plática, a una catequesis, es poca cosa. ¿De qué me va a servir a mí? Y más si ya tengo ciertos estudios, cierta inteligencia. Llega el momento en que te parece muy poca cosa la enseñanza de Dios en la iglesia. Pero aquel que la coge, empieza a surgir en él un árbol tan grande, tan fuerte, que los demás se acercarán a ti para escuchar una palabra de Dios. Se acercarán a ti para que tú les escuches y les ayudes a levantarse de sus caídas. Se acercarán a ti porque descubren una sabiduría que viene de Dios, que logra interpretarles, iluminarles el porqué de los sufrimientos, el porqué tienen esas dificultades en sus matrimonios, el porqué no pueden salir adelante con sus hijos. Si tú has recibido el reino, verás que Dios te da una sabiduría, no solo para ti, no solo para que puedas ayudar a tu familia, sino para que muchos otros puedan encontrar un sentido a su vida a través de ti. El reino viene, ojalá,
aceptes a Jesús en su palabra y en sus sacramentos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Bendiciones.